Y a pesar de que el viejo quiso encender la luz, no pudo. Una nube blanca y brillante empezó a formarse en medio de la habitación. Gruesas gotas de sudor bañaban los rostros de aquellos hombres que habían quedado prácticamente sin habla. Ahí, en medio de aquel cuarto, estaba el fantasma de Berta. Sean bienvenidos a nuestro podcast. En este día estaremos hablando del mayor escritor de leyenda de Honduras, José Jorge Montenegro Izaguirre. No solo fue reconocido como un gran escritor de leyendas, sino también como libretista, columnista y periodista hondureño. Narración a cargo de Nancy Cook, Julissa Jerezano, Dalton Reyes, Cecia Batres, José Valdés, Gabriela Galvez. José Jorge Montenegro Izaguirre nació el 15 de febrero de 1940 en Tegucigalpa, Honduras. Su madre, Josefa Montenegro Ayestas. Sus obras destacadas, Cuentos y leyendas de Honduras, Misterios y algo más, El maleficio, El viejo enamorado, En la vuelta de la leona. Fue reconocido con premios como Laurel de Oro, Medalla de Oro del Congreso Nacional, Micrófono de Oro de la Municipalidad de San Pedro Sula. Jorge Montenegro fue un escritor, libretista, periodista y columnista hondureño, conocido por su trabajo en la recopilación y difusión de la tradición oral hondureña, a través de su obra escrita y audiovisual a lo largo de los años. Desde muy temprana edad, Jorge Montenegro mostró una afinidad por las letras y la creatividad. A lo largo de su vida, produjo una serie de obras literarias que se convirtieron en clásicos de la literatura hondureña. Entre sus obras más destacadas se encuentra una lista de obras, si es posible con algún enfoque distintivo de cada una. La madre de Jorge Montenegro, doña Dayana Centeno Ayestas, era de Oriunda de Danlí. Estudió la primaria en la escuela Álvaro Contreras, ubicado en Barrio Abajo Comayagüela, y se graduó de perito mercantil y contador público. Jorge Montenegro comenzó a trabajar en Radio Morazán y luego estuvo en Radio Comayagüela, en HRN, Radio Americano y por último trabajó en Radio Nacional de Honduras. Jorge Montenegro cuenta con una trayectoria de 50 años en el periodismo. El diario La Tribuna, su famosa columna era Déjame decir que. Él publicaba 3 veces a la semana, gracias a la ayuda de Oscar Flores. Así lograba publicar estos escritos en rotativos, que fue el último trabajo que realizó Jorge Montenegro. Al igual, Jorge Montenegro era editorialista de la revista Cheque y Locutor, productor de la Radio Nacional de Honduras, productor del programa Radio Montenegrada en el Radio América. Jorge Montenegro, por varias generaciones, ha recopilado la riqueza folclórica de Honduras para plasmarlas en sus programas radiales y artículos y libros, y los cuentos que él mismo narraba. Entre las obras del libretista y escritor Jorge Montenegro tenemos Cuentos y leyendas de Honduras, Misterios y algo más, Así cura mi pueblo y Extraterrestres, el fenómeno ovni en Honduras. Así cura mi pueblo, este libro ha sido publicado en Honduras, Tegucigalpa, en el año 2006, precisamente el 30 de agosto. De la misma manera que el libro Misterios y algo más fueron publicados en el mismo año. Y el libro Extraterrestres, el fenómeno ovni en Honduras, fue publicado el 30 de agosto del año 2007, un año después de haber publicado Misterios y algo más. Pero entre sus creaciones más famosas tenemos Cuentos y leyendas de Honduras, considerado como un tesoro nacional de la literatura hondureña. Este libro es entre sus más populares
y habla de varios mitos y leyendas locales, como ser la Sucia, la Llorona y la Ciguanábana. Jorge Montenegro, escritor hondureño de obras literarias. Entre ellas tenemos una de sus principales, llamada Cuentos y Leyendas de Honduras. Cuentos y Leyendas de Honduras nació como un programa radial creado por Montenegro a la edad de 24 años. Fue transmitido por Radio América en 1964. 8 años después, Cuentos y Leyendas de Honduras se convirtió en un libro que Jorge Montenegro escribió y publicó con ayuda de la empresa privada y su amigo personal Juan Alberto Melgar Castro. La primera edición del libro tenía un precio de 5 lempiras, pero según Montenegro, nadie lo compró y tuvo que bajarle el precio a 2 lempiras. En 2016 fue lanzado el volumen 2 de Cuentos y Leyendas de Honduras, impreso por la litografía López, que contó con 4 ediciones y fue distribuido por todo Honduras. Como reseña de este libro tenemos: este libro fue publicado en el año de 1972, pero ahora el autor lo presenta a manera de segundo tomo del que fue publicado, cuya portada es la imagen de la Sucia. Por primera vez, en un libro de tradiciones y leyendas se da a conocer el testamento dejado por un sacerdote español, donde da fe de un inmenso tesoro que obtuvo por malas artes. Nos referimos a Monseñor Tolentino Miravalle y Veiga. La hija de la perra es otra de esas leyendas que impactaron en el programa radial. Además, el libro tiene nuevos dibujos, relatos no publicados de diferentes lugares del país. Van a disfrutar de esa tradición oral tan hermosa que encontramos en pueblos, aldeas y caseríos de nuestra querida Honduras. Disfrútenlo de principio a fin. Ok, esa es la reseña del libro. En 2014 fue lanzada la edición conmemorativa del 50 aniversario de Cuentos y Leyendas de Honduras, llamada Cuentos y Leyendas de Honduras 50 aniversario, impresa también por la litografía López. Esta edición especial constó de 1000 ejemplares. En julio de 2017, 7 meses antes del fallecimiento de Jorge Montenegro, el presidente actual de Honduras, Juan Orlando Hernández, se comprometió a presentar una iniciativa de ley al Congreso Nacional de Honduras para decretar el Día de Cuentos y Leyendas de Honduras. Finalmente, el proyecto de ley fue presentado por el diputado nacionalista José Villanueva y se decretó el 9 de septiembre, Día del Folclore Nacional, en honor a Jorge Montenegro. Jorge Montenegro fue un hondureño que logró poner la piel erizada de niños, jóvenes y adultos con sus famosos cuentos y leyendas de Honduras. Todo inició un 9 de septiembre de 1964 a las 7 de la noche, en Radio América, cuando ya habían terminado de transmitir un programa llamado Radio Teatro. Su jefe en aquel entonces le dijo: "No hay nada que hacer, invéntate algo". Él se preguntó: ¿qué hago? Y recordó por unos momentos aquellas historias que le contaban cuando aún era un niño. Lo primero que se le vino a su mente en ese momento fue la famosa leyenda de la Sucia. Ingresó a la cabina y comenzó a hablar. Desde ese día, los radioescuchas no pararon de llamar preguntando por las historias. De esta manera, nace un nuevo programa radial, sintonizado por muchos hondureños que vivían en el país y también aquellos que vivían en el extranjero. Y ya con ustedes, Cuentos y Leyendas de Honduras. Jorge Montenegro relata en una entrevista que cuando era un niño, escuchaba a su madre y a su tía María Manuela contar relatos, y de ahí nació el deseo de plasmar todas esas historias y darlas a conocer a los demás. A sus 24 años, el 9 de septiembre de 1964, se transmitió por primera vez su programa Cuentos y Leyendas de Honduras a través de la Radio América.
Cuentos y leyendas de Honduras ha entretenido a las generaciones hondureñas durante 50 años y se transmitía por Radio Nacional. En 1972, publica la primera edición de su libro Cuentos y leyendas de Honduras, gracias al patrocinio de la empresa privada y de su amigo Juan Alberto Melgar Castro, expresidente de la República. El escritor hondureño Jorge Montenegro murió el jueves 8 de febrero a los 77 años en Tegucigalpa. También era locutor, periodista y él había sido diagnosticado con cáncer linfático en el 2016. Eso quiere decir que en el 2015 había iniciado su tratamiento con quimioterapia. Nació el 15 de febrero de 1940, hijo de Josefa Montenegro Ayestas. El autor era perito mercantil y contador público. A sus 77 años de edad, el jueves 8 de febrero del 2018, Montenegro falleció a las 2 de la tarde en su casa de habitación en la colonia Cerro Grande, en Tegucigalpa, zona central del país. Jorge Montenegro fue víctima del cáncer linfático y perdió la batalla contra el mismo, enfermedad que hace años atrás padecía. Este hombre siempre será recordado por su extraordinaria forma de narrar historias y dejando un legado a nuevas generaciones para que conozcan los cuentos y leyendas de Honduras de antaño, y a su vez la importancia de la misma. Jorge Montenegro fue un gran escritor que con sus cuentos y narraciones nos llena de nostalgia y dicha al volver a escuchar las leyendas de nuestro país. Gracias, Jorge Montenegro, por llenar de folclore a nuestra querida Honduras. Y recuerde, son 50 años de cuentos y leyendas de Honduras. Muy buenas.